Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para abordar varios temas relacionados con el tema del sistema de salud pública en el país. Hay algunas acciones que han ido cambiando a partir de la suspensión del presupuesto 2026. Hay artículos que en teoría iban a quedar sin efecto, pero que vuelven a la vida jurídica en este sentido, y que de alguna forma pues habrá que ver de qué forma se continúan implementando, a no ser que nuevamente aparezca una idea absurda como la que trataron de hacer en enero del año anterior, donde querían reformar el artículo 140. El artículo 140 para este año estaría vigente nuevamente, con todas las implicaciones que tiene, que en el tema de reclasificación creo que ahí habrá que discutir la reforma que tiene que tener para poder hacer las cuestiones de reclasificación, pero en temas de incorporación eso pues se mantendría vigente, que es lo más importante, que es parte de lo que a nosotros nos interesa discutir el día de hoy. Y además de eso, un tema que tiene un año de tenerlo en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y que este año yo espero que en 2 semanas quede resuelta, pues ya no podemos darles más tiempo, que es el tema de los EPS. Desde el año anterior está este tema, en teoría se había logrado, digamos, de alguna forma ya encauzar en el tema del presupuesto 2026, pero finalmente creo que este reglamento que quedó pendiente de aprobación y publicación del tema de los EPS, eso ayudaría a no tener que estar dependiendo del presupuesto de cada año, sino que ya quedaría establecido en función de una cuestión permanente. Habían varios temas con este tema de los EPS, dado que son varios centros universitarios los que tendrían que ser afectos: el CUNOROC en Huehuetenango, el CUSAM en San Marcos, se me fue ahorita las siglas del de Escuintla, pero también en Escuintla, Petén también debería de estar incluido ahí, o sea, son varios centros universitarios, y aquí entiendo que el problema más grande es cuando se dejan descritos, o sea, si se dejan nominalmente ya establecidos cuáles son. De aquí al próximo año, dentro de 2 años o dentro de 5 años, vamos a volver a tener el mismo problema, porque finalmente se están creando en este momento o se están aperturando las carreras de medicina en otros lugares. Entiendo que la USAC, por ejemplo, la va a llevar a Joyabaj, si no estoy mal, pero creo que Quiché es el lugar a donde va, o sea, hay otros departamentos en este año que la carrera de medicina va a empezar a funcionar por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que no están ni en la propuesta que estaba dentro del presupuesto y tampoco están en el acuerdo actualmente, y aunque se publique el nuevo acuerdo tampoco van a quedar. Entonces es como de nombrecito, o sea, es como una cuestión general que luego habrá que ir estableciéndolo conforme vaya llegando el momento de algunos centros universitarios donde finalmente deban de estar, que ese creo que fue el problema que no se vio en su momento con el anterior, o el acuerdo que todavía está en vigente en este momento, y eso pues al final del día ha provocado que cientos de estudiantes de medicina, sobre todo en el último año, se queden sin el beneficio, a pesar del papel que juegan dentro del sistema de salud pública en el país. Yo siempre cuento eso de que fui a varios lugares, varios centros de salud, varios CAP, CAIMIS, hospitales incluso, y lo que me decían: mire, pero aquí faltan médicos, ¿cuándo les van a dar médicos? No sabemos, lo único que sí sabemos es que los EPS ya van a venir. O sea, usan al EPS para cubrir esas necesidades que hay. Por ejemplo, en el hospital, y siempre lo pongo porque no se ha hecho nada por mejorarlo, pero seguramente eso va a ser un tema de otra citación. El hospital de Uspantán, ahí solo había un médico de enfermera y había 5 EPCistas. Todos los EPCistas eran los que estaban tratando de sacar las emergencias en este caso. Solo por poner un ejemplo. Y han habido compañeros, por ejemplo, del CUNOROC en Huehuetenango, que han ido a hacer su EPS, por ejemplo, al hospital de Uspantán, probablemente por el que yo los he ido a encontrar. Y así, digamos, han estado. Entonces ese es el otro tema que queremos abordar el día de hoy.
Y el otro tema es el pago de las prestaciones al personal de salud pendientes del año 2025. Ahí se generó un enredo bastante complicado, pero es parte de lo que queremos abordar hoy, cuando pagan. Y el otro tema es el cómo hacer para que ningún salubrista, por contrato sobre todo, se quede sin ganar menos de 5,000, que ese es el tema de la nivelación salarial, que creo que debe estar entre los contratos, en lo que se llega finalmente a, pues pasen a ser 0,11, por lo menos que tengan la nivelación. Y un tema que está ahí, por eso contratación del personal 2026, es que he estado recibiendo información de algunos lugares, Toto por ejemplo, donde solo lo están haciendo firmar contrato por 6 meses. Y lo que han aducido es que no les han dado el presupuesto para poder contratar anualmente. Y muchas de las veces esa jugadita ya no la sabemos, que cuando terminan 6 meses, al 5.º mes ya están contratando a nueva gente para dejar a estos fuera. Y ese tipo de situaciones son las que no queremos que vuelvan a pasar. Pero bueno, son de los temas que están para el día de hoy. Entonces vamos a empezar con el tema de las becas para los EPCistas, que ese es un tema que me interesa, como le digo, desde el año pasado le vengo dando el seguimiento correspondiente. Nos quedamos en el tema de la publicación de un acuerdo gubernativo que iba a reformar o básicamente cambiar el que está vigente, y adicional a eso ya iba a haber también un acuerdo ministerial para poder desarrollar lo que normativamente iba a quedar establecido en el acuerdo gubernativo. Entonces entiendo que hay nuevo director de la Dirección de Formación y Educación en Salud. Entonces, el doctor Marco Tulio Vega. Bienvenido, doctor. Gracias. Entonces, si me puede explicar cómo va el proceso, por favor. Gracias, señor diputado. Pues buenos días. Con respecto al tema del acuerdo gubernativo, pues se siguió el curso del expediente durante el año pasado, y a finales de año regresó con previos de la PGM. En este momento estamos atendiendo los previos. La parte tiene, digamos, tres tipos de previos: la parte técnica, la parte administrativa financiera y la parte jurídica. Nosotros durante los meses de noviembre y diciembre nos comunicamos con las universidades, como usted bien dijo al inicio, para conocer el universo real de los estudiantes, puesto que a pesar de que en la primera propuesta que se envió no existía la tabla per se que amarrara a un número o a una cantidad de instituciones, pues uno de los comentarios es justamente definir el monto y la cantidad de becas. Entonces nosotros ya contamos con el universo de las becas. Igual se usó como base, como usted bien dice, que quede lo más específico y a la vez abierto posible para futuras universidades, que ya sea universidad que cree la carrera o centros universitarios dentro de las mismas universidades, ¿verdad?, que se vayan contemplando. Al momento de agregarse este nuevo gente o este nuevo grupo, pues se verá por medio de los acuerdos ministeriales abarcados, ¿verdad? Nosotros ya tenemos la parte técnica enviada. Estamos a la espera de que siga el curso para que se dé el dictamen financiero, por ende jurídico, y ya atender todos los previos de PGN, ¿verdad? Y poder hacer ya la publicación y seguir el curso del expediente. Vamos por partes. La parte técnica, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que técnicamente le pidieron que estableciera los de PGN? Que primero se cambiara la redacción del dictamen técnico de la Dirección de Formación. Eso ya se hizo para que quede más claro y específico qué es lo que se quiere. Segundo, que se pueda definir bien el monto y la cantidad de becas y a quiénes van, ¿verdad? Entonces todo ese pool de información se gestionó y se consolidó y ya va en adjunto. Para este 2026, ¿cuánta gente sería afecta a este proceso de la beca? Para que sea universal, no sé si tú te acuerdas, en un momento le doy la posibilidad. Porque sí cambia, sí cambia con el universo del vigente. Porque el año pasado, si no mal me recuerdo, las que estaban vigentes eran por lo menos alrededor de 400, 500 por ahí, ¿cierto? Sí. Sin, digamos, los nuevos centros universitarios. 771 sería Ya el cuadro vigente y sin los nuevos centros. sin los nuevos centros, exactamente.
Con los nuevos centros suben a arriba de 2.000. Sí. Y la parte jurídica y financiera ya la tiene todavía, ¿no? Ya ellos lo tienen para poder hacer el dictamen. Eso ya le compete. Aquí su director, usted viene como su director, licenciado Emerson. Así es. Su director de dirección de administración financiera. ¿Ya hicieron ese dictamen? Todavía no. Nosotros estamos el expediente, como va en bloques, entonces después de la parte técnica nosotros ya vemos la parte que puso PGN para el cambio y ya lo trasladamos a la ¿Ya se la llevaron ahí a ustedes? Después nos tienen que traer el expediente para poder ¿Ya se lo trasladó? Hoy se traslada. Hoy se traslada. Hoy se lo trasladó. Después de eso nosotros hacemos el dictamen. Mire, como yo no quiero más mentiras en este asunto, yo lo que les voy a pedir, como usted viene en representación del ministro, porque así lo mandaron aquí, a los dos, a ambos dos, dijeron los muchachos, pero que les voy a pedir que para el día viernes ustedes me envíen ya la copia de los oficios de cómo resolvieron los previos, o sea, ya la técnica, la jurídica, la financiera, ya para el día viernes deben estar enviados, porque los voy a, y una vez queda citado, doctor, porque vamos a estar a PGN también, para el miércoles 21, a las 9 de la mañana, de una vez queda citado usted y su equipo, y ahí mismo va a venir PGN para que ya resolvamos eso de una vez, para que ya después se haga Secretaría General y ya el presidente lo publique. O sea, el tema es de que, mire, ya vamos a un año, ya este año vamos a empezar a regalarles pasteles por todos los procesos atrasados que traen, y este es uno de esos, porque al final del día es un año después que empiezan que no está, incluso ahí yo por eso me molesto a veces cuando veo que salen con bombos y platillos gente a decir, miren, ya va a haber un nuevo reglamento, sí, chao, pero el reglamento no está ni siquiera en borrador, que es parte de lo que estábamos pidiendo, y es un poco lo que sí queremos que haya como claridad, no para nosotros, sino que para los que van a ser beneficiarios. El año pasado se fueron alrededor de 600 estudiantes con la promesa de que les iban a la beca. Allá en el ministerio los recibieron varias veces, se reunieron con ellos, gente de Huehue, gente de Escuintla, que los recibieron en el ministerio. La viceministra se reunió con ellos incluso a decirles, mire, ya mero, ya va a estar. Y mire, estamos hoy 12 de enero y todavía están tratando de resolver previos de parte de PGN. O sea, esas son las cosas que por eso decimos que no es bueno mentir. Porque incluso desde el año pasado yo me recuerdo que habían dicho que en octubre iba a salir esto, septiembre, octubre del año pasado, incluso se estaba viendo que bueno, aunque sea un par de meses que gozaran la beca los estudiantes que estaban todavía, que se había discutido con el viceministro Chong la posibilidad de un transitorio, pero mire, hasta el día de hoy ni siquiera el acuerdo está publicado, doctor. Entonces quedan citados para el 21, yo espero que ya todo esté ya listo, ya ahí va a venir PGN para que de una vez se resuelva cosas. Si hay cosas que PGN no entienda, pues habrá que explicárselos con peras y manzanas para que tal vez ahí entiendan que la dinámica en salud, igual que en educación, igual que en gobernación, es un tanto distinta a como las contrataciones y las becas en este sentido varían, digamos, porque no dependen de ustedes, dependen de un ente externo, como es en este caso las universidades, tanto la pública como las privadas, pero también depende de los centros universitarios. Como le digo, ahorita se está resolviendo lo de los que ya están estos alrededor de 2.000, pero dentro de 5 años van a estar otra vez tratando de resolverle al resto de las nuevas carreras de los centros que van a aperturar este año. Entonces, doctor, le pido una vez en informe para el día viernes, previo a la citación del 21, que me mande ya copia, mándeme un informe completo con todo lo que usted ha estado discutiendo con PGN, incluidos los borradores de los acuerdos, y de una vez me manda ahí la copia de los oficios de que ya usted enmendó los previos que tenía de PGN para de una vez resolver eso. En este caso, doctor, se resuelve esto entre lo que queda de enero y principios de febrero, entraría en vigencia el acuerdo. ¿Tienen establecido cuál es la cantidad de recursos que le van a dar a cada uno de los becarios? Lo que establecía
en el presupuesto 2026, artículo 156, que fue derogado, el salario mínimo no agrícola vigente. Bueno, el 140. Y el 140 también hablaba de lo mismo, sí, el que está vigente. Ambos coincidían con el salario mínimo no agrícola vigente para el ejercicio fiscal. Bueno, son cuestiones que se pueden resolver en una semana, si hay voluntad, se resuelven. Son cuestiones de dictamen nada más, es más rápido, digamos. Gracias, doctor. En este caso, doctor, solo para tener claro, son dos procesos. En los que ya están actualmente, se ha aprobado, digamos, de alguna forma, ¿ellos ya iniciaron ustedes el proceso para dar la beca o todavía falta algo? No, desde diciembre se giró una circular a las universidades. De hecho, la primera circular era cuando estaba aprobado el presupuesto 2026, en donde se dan las instrucciones claras de cómo se debe conformar el expediente. Paralelo, nosotros internamente pues estamos en el proceso de revisión de las minutas o de los contratos, ¿verdad?, con la dirección jurídica. Ya es conocimiento de las universidades, de todas, cómo conformar el expediente. Nosotros ya estamos adelantando la parte técnica de cómo redacción de los contratos. Estamos a la espera de la asignación de fondos y de la partida presupuestaria que va plasmada en el contrato. Y posterior a eso se hace la emisión. Nosotros como equipo ya nos preparamos en cuanto a recurso humano para estar listos para la emisión de los contratos. Firma y todo lo demás. La firma es mía, yo la tengo. ¿Y estos se van a seguir trabajando aquí en el antiguo CIAS? No, según el acuerdo ministerial 206-2025 pasó a la dirección la cual yo presido, señor diputado. Entonces van a salir desde esta dirección. Por eso nosotros giramos la circular y a nosotros las universidades nos presentan los expedientes. Ok, entonces quiero que también para el día de viernes que mande copia de esa circular. Con gusto. Y aquí tiene el director financiero, de una vez pídale que le pase las cosas que tenga que darle, así salimos de eso. Es que miren, ustedes que el año anterior hubo un montón de retrasos, a pesar que lo trataron de hacer ágilmente, entre comillas, sí costó que finalmente le saliera la beca a los compañeros. A mí me tocó ir como 2 o 3 veces incluso ahí al antiguo CIAS para ir a revisar eso, en el sentido de que se agilizara. Pasaron 2 meses para que delegaran la firma en quien iba a firmar los contratos finalmente. Un relajo al final del día. Después se crearon una su supuesta base de datos que iba a agilizar todo y terminó enredando más todo el asunto. Entonces al final hubo un retraso entre 2 o 3 meses para que saliera la beca. Creo que hubiera salido más rápido si lo hubieran dejado con el mecanismo anterior que con ese nuevo que se habían inventado. Al final del día los más afectados fueron los becarios en este caso. Entonces pedirle entonces copia de esas circulares y que como ya está con ustedes la cuestión, que me mande un cronograma también de una vez para establecer fechas y todo para que el tema de las becas va a salir, porque mire, ya el tema de los retrasos es bien complicado. En el 2024 a fin de año tuvimos que estar llamando al viceministro de salud, tuvimos que estar llamando al ministro de finanzas para que finalmente se desembolsara. Incluso hubo manifestaciones de los mismos becarios en el hospital de Antigua, en el San Juan de Dios, en el Roosevelt, porque no les habían dado la beca, casi que les pagaron todo junto, y en ese momento la beca todavía era menos del salario mínimo, era como de 2,000 y algo. Entonces, y todos esos atrasos, o sea, por eso le digo que este año pues iniciamos las citaciones en estas fechas para que los procesos sean acorde al tiempo que debería de ser. Entonces, gracias. Entonces, para el día viernes, doctor. Bueno, licenciada Wendy González, bienvenida, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Empecemos con lo que quedó pendiente del año 2025. ¿Cuándo le pagan a los compañeros su ajuste de las prestaciones de los 031? Sí, ya se está gestionando. Si usted le doy la palabra a José Carrillo, que es el jefe de la sección de nóminas, quien está trabajando. Mucho gusto, señor diputado. Carlos Carrillo. El tema de los 031 ya se inició con el proceso de finalización de los contratos de 2025 que se debe realizar en el sistema web de nóminas, así como la eliminación de los puestos para poder proseguir con el ingreso de estos pagos en una nómina adicional.
Ya iniciamos con el proceso de ingreso, pero es un poquito pues tardado el proceso ya que es uno por uno. Entonces esperamos nosotros ya a la brevedad posible sacar esa nómina adicional para hacer efectivo el pago que quedó pendiente el año pasado. Si los hacen efectivo ahorita en enero. En enero. En enero. Sí, finales de enero estaríamos esperando que ya se hagan las nóminas adicionales, según calendario de finanzas. ¿Qué problema hubo que no le pagaron completo a los compañeros? Es algo que el sistema Guatelómina genera automáticamente, es un cálculo que genera derivado de los bonos que se van ingresando. En este caso, pues cierta cantidad de personas no les generó correctamente y a otros sí. Entonces, derivado de eso, cuando ejecutamos la nómina en diciembre, no fue posible realizarles el ajuste porque es un compromiso que realiza el sistema anual. ¿Cuánta gente salió afectada en esto? 3.600 casos aproximados. Y a estos 3.000 son a los que a finales de enero les estarían completando su cantidad de recursos. Exactamente. Okay. No va a haber ningún nuevo atraso, ¿verdad? No. Bueno, entonces, licenciada Wendy, ¿han hecho ustedes algún análisis relacionado con el 140 para el tema de la incorporación, para continuar con procesos de incorporación? Sí, lo estamos trabajando. Nosotros, de hecho, como tendríamos arrastre de incorporación 2024 y hubo unidades que se tardaron mucho en enviar expedientes, entonces ellos van a empezar a ser incorporados en el proceso que ya traían a partir del mes de marzo. Vamos a continuar con todos ellos que tienen sus constancias vigentes. También vamos a seguir trasladando a la gente que aplicó a los ascensos. Ya tenemos expedientes listos. Nosotros hicimos un cierre de los últimos en noviembre porque nosotros teníamos que tener una fecha límite por presupuesto. Ya en diciembre y enero son meses que nos dedicamos básicamente al tema de contrataciones por volumen. Y ahorita se está trabajando la normativa para refrescarles a todos qué es lo vigente. Pues seguimos trasladando con incorporación 2024. Incorporación 2025 ya hay expedientes con constancia de elegibilidad, también eso se va a venir trasladando para nombramiento, entonces a partir de marzo se van a dar los lineamientos para irlo haciendo escalonado. Pero esto es todo lo que ya está. Todo lo que ya está. Creación de puestos nuevos. Creación de puestos nuevos, seguimos con la elaboración de los manuales, porque como se están adaptando al nuevo modelo que se publicó en el mes de octubre, el modelo de categorización, ellos están trabajando, se les está dando seguimiento, tanto DIPLADI como Recursos Humanos y Jurídicos están trabajando de la mano con ellos. De eso dependemos para poder seguir con la fase de solicitud y creación de puestos. Pero a ver, ahí vamos por partes. Si no tienen claro todavía el tema de la incorporación, ¿por qué siguen contratando más gente? Por la necesidad de servicio. Porque si Pero hay esto debería ir aparejado, ¿no? Claro, pero como nosotros ahorita no tenemos las condiciones estructurales para poder solicitar la creación de puestos, entonces nos toca... Ah, no, pero yo sé que, digamos, yo sé, por ejemplo, que tengo, por decirle algo, 500 enfermeras en el hospital de Huehuetenango. Y estas 500 enfermeras tienen 10 años de servicio. Esos 500 puestos sí los puedo crear. No tendría que esperar, a no ser que usted esté pensando crearle no solo a esas 500 que vienen de hace 10 años, sino también le va a crear de una vez al que fue contratado el año anterior. Es que en realidad no estamos pensando en crearle a las personas, sino a la necesidad No, estructural. eso lo tengo claro, pero por ejemplo, el tema de mire, lo que más van a estar son enfermeros, médicos, intendencia, toda la parte asistencial, digamos, es lo que más va a tener necesidad, porque se le jubilan, porque renuncian, porque pasa algo. O sea, es la parte asistencial en la que más cambios tiene, digamos, comúnmente y casi que de forma permanente. La parte administrativa es a la que muchas veces le ponen más atención y no es que no la merezcan, pero al final del día se descuida la gran parte asistencial, que es la que creo que hoy por hoy es parte de lo que habrá que ver. Pero yo sí quisiera saber cuántos puestos nuevos va a crear. Mire, lo del famoso MOF y todo eso lo traen desde hace un montón de tiempo. Si eso era problema, hay que recordar que era fácil reformar el ROI. Y eso no pasa ni por Congreso, eso pasa por el mismo ministerio. Sí pasa por otras entidades, pero ya la reforma sigue en un promedio de 8 meses. Luego, pero imagínense, con todo el tiempo que ha pasado, lo pudieron haber reformado desde el 2020. Mire, yo
desde cuando llegué como diputado, la primera cuestión que yo le pedí al exministro de Salud, más rápido le tiraron orden de captura, que él entendiera la necesidad de reformar, y por eso es parte del por qué esas son las consecuencias de no reformar un reglamento orgánico interno en su momento. Hay gente que se está yendo y que se la están yendo a jalar por ese ROI. Hay gente que no debería estar en problemas legales ahorita si ese ROI estuviera modificado de forma real. Yo una de las primeras peticiones que le hice en su momento al exministro Cordón fue reforme el ROI. Mire, 2024, refórmelo. Porque hoy por hoy eso está generándoles una serie de problemas, no solo a nivel de los trabajadores y trabajadoras, también a nivel administrativo está generando una serie de problemas. Ese ROI es el ROI de la impunidad. Y ese era para el Gerardo Hernández dejar amarrado plazas a granel, pues ese es realmente el espíritu de ese ROI. Pero eso lo que está haciendo es afectar a los trabajadores y trabajadoras de salud, incluso a ustedes les está dejando una carga bastante complicada de resolver en su momento, porque hay cosas que dependen de la unidad ejecutora, pero que de todas maneras siempre le termina rebotando a Recursos Humanos Central. Entonces, al final del día, hay como, para algunas cosas sí es la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud con las manos medio amarradas, pero allá abajo, a nivel de la unidad ejecutora, siguen haciendo piñata el tema de las plazas, el tema de las compras, el tema de todo lo demás. Que por un tema de cuentadancia puede ser que esté bien, pero ¿dónde queda la rectoría del Ministerio de Salud entonces? ¿Dónde queda la figura del ministro? Porque entonces usted serían que 43 pequeños ministros de salud, porque cada quien ejecuta sus recursos, cada quien pone la gente que quiere, cada quien toma la decisión que quiere. Si incluso ustedes recordarán que aquí mismo hemos visto un caso, el de REU, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice el director interino de REU? Que me lo pida el ministro entonces. Así lo ha dicho públicamente. Si ustedes quieren que yo mande esa nota, que me lo diga el ministro. Que me mande una nota el ministro, incluso ha dicho en algún momento. Así de complicado el asunto. Eso por decirle una cuestión administrativa, pero ya de averías que han hecho un montón de cosas se podía enumerar, pero por eso quiero saber cuántos puestos nuevos van a crear, que creo que es la disyuntiva, y cuánto tiempo más nos va a llevar eso. Pues los puestos nuevos van a surgir de la necesidad. Los manuales los han enviado, han tenido muchas correcciones precisamente porque adaptan las necesidades al personal, no en sí a la necesidad institucional. Entonces cuando los manuales ya estén aprobados, ahí nosotros ya podemos tener el mapeo. Hay unas unidades más que trabajan más que otras, ya podemos tener el mapeo de lo que necesiten. De hecho también va relacionado con la categoría. Hospitales tienen categorizados su hospital, o sea, la estructura de un hospital Roosevelt no va a ser la misma que uno de Amatitlán, por ejemplo. Entonces, de eso va a depender la necesidad y de la cantidad de puestos. Entonces, yo ahorita, hoy por hoy, no le puedo dar el número. ¿Cuánta gente por contrato tiene todavía? Sí, no tengo el número exacto porque estamos entre programaciones y contratos, pero sí seguimos manejando más o menos el dinero. ¿Cómo cuánto? Arriba de 20. No son mucho más. No. Arriba de 20, entre 20 y 25. No, son mucho más. Sí, es que mire, ustedes incorporaron, y hay una cuestión, ahí ustedes incorporaron 3.500, 3.600 trabajadores el año anterior, al renglón 011. Pero cuando usted empieza a hacer un barrido de las contrataciones a nivel de todas las unidades ejecutoras, DRIS, hospitales, se da cuenta que contrataron más gente de la que ustedes incorporaron al renglón 011. Por ejemplo, el hospital de Cobán, solo en el año anterior, contrataron alrededor de 125 gentes. Solo entre octubre y noviembre. 125. E incorporaron menos de la mitad de eso. Sí, que es un círculo, porque al final se presentan necesidades, hay más demandas, hay más enfermedades crónicas, se requiere el servicio. Entonces, si negamos la contratación, hay una carencia en atención. Entonces, o sea, eso no lo tengo. Mire, si es contratación de asistencialistas, yo no tengo ningún problema. Sí, y cada no solicitud de el contratación. tema es que están contratando más gente administrativa que asistencialista. Y eso no me lo pueden venir a mí a discutir ahí porque yo lo he ido a ver. Yo incluso he acompañado. O sea, gente, por ejemplo, en una unidad de recursos humanos,
En un hospital usted tiene hasta 8 o 9 gentes en recursos humanos. Tiene más gente que usted ahí en la dirección general. Entonces usted va a encontrar en unidades ejecutoras, en hospitales, en algunos hospitales, y vamos al tema de la categorización, y tiene toda la razón. Pero usted encuentra 9 gentes de recursos humanos y encuentra 2 pediatras. Entonces, ¿cuál es la necesidad real? ¿Contratar más gente en recursos humanos o contratar pediatras? Mi lógica es que son pediatras. Pero hoy por hoy, si usted hace ya un tema de análisis de lo que usted tiene en el Ministerio de Educación, perdón, en el Ministerio de Salud, se va a dar cuenta que usted tiene hoy por hoy alrededor de todo el personal en general, tiene alrededor del 55, si no más, 55% de la gente a nivel administrativo y el resto es asistencial. Que es parte de lo que les voy a pedir acá, porque al final del día se van a dar cuenta que ahí es donde está realmente, y la gente que está hoy por hoy pasando, que está bien, no tengo ningún problema con que la gente sea 011, al final es un derecho, pero están dejando fuera a mucha gente de lo asistencial. Y por eso es que la gente tiene que estar pidiéndoles a cada rato que los pasen a hacer 011, enfermeras, de intendencia, ya, esa es la parte que yo creo que sí hay que entender y lo que usted me dice, tiene razón, hace falta mucha gente, por ejemplo, en temas de lo, no es sastrería el nombre de la plaza, sino que de la unidad, pero por ejemplo en algunos hospitales, la gente que está para reparar la ropa de cama y haciendo ropa de cama es gente ya muy grande, o sea, hay gente que hay compañeras que hacen ese trabajo que tienen más de 70 años, 65 años, pero el problema es que si se van ellas, la una o la dos que estén ahí, porque muchas veces son hasta 3 máximo que he encontrado yo por algunos lugares, si se van ellas 3 hay que cerrar la dependencia porque ya no se queda sin nadie. O sea, esa es la parte que yo quiero, licenciada, que ustedes entiendan como Ministerio de Salud Pública, que es a lo que hay que ponerle la prioridad. O sea, no tengo nada contra de que contraten gente en lo administrativo, pues hay de necesidades seguramente, pero hoy por hoy la parte más crítica se está yendo a la parte asistencial. Entonces, ¿cuántas unidades tienen actualmente ya finiquitado este tema de los MOF? Tenemos 2 finiquitados ya con dictamen y todo, sí, solo 2 que son administrativas. Son las ¿Qué son ustedes? La 201. Son de la 201. Son unidades pequeñas. A las que estamos trabajándole más son las unidades grandes, hospitales y las DRIS, que es donde tienen una estructura más grande, donde hay que identificar más departamentos, más secciones, más unidades. Pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, el tema es que la incorporación hay que cumplirla. Y si no se tiene ya claridad de qué puestos van a crear, otra vez vamos a llegar solo al tercer año de esta administración, solo tratando de cubrir lo que supuestamente está vacante, pero no creando nuevas plazas para la gente que todavía queda pendiente. Si no se ve la administración solo en medio tratando de cubrir vacantes, y qué pasa con la gente que sigue teniendo años de estar ahí, porque también el otro tema es que muchas de las plazas, que qué bueno que están 011, pero muchas de las plazas quedaban a discreción de los directores y directoras a quien colocaban. Hasta ahora que medio están tratando de hacerlo de forma distinta y transparente, pero antes era el tema de que el mismo director decía: de los listados de 50 que tengo para poder incorporar, voy a incorporar a estos 20 y estos 30 los dejo fuera porque les caían mal, porque no pagaron, porque no se dieron a chantajes de varia índole. O sea, eso también está, y eso lo sabe el ministerio. Sí, hemos buscado mecanismos, usted mismo ha tenido copia de las circulares, no ha sido una tarea fácil. Usted sabe que tenemos casos especiales donde hemos tenido que volver a analizar cada caso, entonces se va a actualizar la normativa para este año en seguimiento al centro. Mira, aquí tengo yo, miren, en septiembre de 2025, en el hospital de Cobán, aperturaron 31 plazas 011 para personal administrativo. Y solo una plaza para médico y una plaza para un técnico en enfermería. Entonces,
volvemos a caer que es, como no se crean nuevas plazas, como no hay nuevas plazas, seguimos solo llenando como lo que está ahí vacante desde hace 8 o 9 años, porque así han estado las plazas. Y al final del día, entonces, todo el trabajador, los trabajadores y trabajadoras que merecen pasar a 011, siguen esperando a ver cuándo les cae una placita, ¿va? Y eso es lo que ya no se debe de hacer, ya son 3 años de esta administración. Ya lo del día miércoles ya es meramente un trámite protocolario, el informe de gobierno del segundo año. Ahorita el tercer año de gobierno ya empezó, ya llevamos 12 días del tercer año de gobierno de esta administración. Entonces, yo lo que le quiero pedir, licenciada, es que me pueda mandar ya un tema y voy a volver a citar al viceministro Oshón, porque espero que sí asuma él también parte de esta este tema. El 140 está vigente y el 140 no está amarrada la incorporación a ningún manual. Ojo con eso. Sí, en eso estamos. Entonces el 140 no está amarrado a ningún manual. Está únicamente en el sentido de decir incorpore, solo valore la antigüedad. Todo lo que le quiero pedir es que me mande un informe para el día jueves relacionado con todas las unidades ejecutoras, qué cantidad de personal tiene y cuál es el nivel de antigüedad. Para que no me lo tenga que mandar por año, mándemelo por cada 5 años. O sea, cuántos tienen 15, cuántos tienen 10, cuántos tienen 5, cuántos tienen menos de 5, para que a partir de ahí generemos una mesa de trabajo, licenciada, y donde debería estar el ministro. O sea, el ministro no necesariamente va a tener que estar ahí todo el tiempo, pues, pero tiene que designar a alguien que al final del día pueda tomar esas decisiones. Tiene que estar el viceministro Oshón sí o sí, porque es el técnico financiero. Seguramente en algunos momentos van a tener que aparecer los otros 2 viceministros, tanto el de APS como la de hospitales, para que esto funcione realmente, para que finalmente podamos definir. Y en su momento seguramente va a tener que estar ONSEC y DTP para que finalmente se pueda definir cuál va a ser el planteamiento de cara a continuar con la incorporación del personal a 011. O sea, la gente decía es que no, ahora ya no va a haber una base legal, por alguna razón quedó todavía el 140, nosotros estamos tratando incluso de ver la posibilidad de, independientemente de eso, trabajar una iniciativa de incorporación, una iniciativa para que pueda permitir la incorporación del personal, una iniciativa temporal de 2 años, 3 años, que pueda quedarse como un marco general para la incorporación del personal por contrato a 011, para que no estemos dependiendo de cada año de la ley del presupuesto, de si hay presupuesto va o no va, digamos. Eso seguramente necesita un tema de inyección presupuestaria para poder complementar a los bonos, los salarios del personal, pero hay que hacerlo. Pero sí queremos instalar una mesa técnica en este sentido, porque sí es importante el tema de la incorporación, y a partir de ahí seguramente va a tener usted ahí a más claridad de qué es lo que realmente va a necesitar en cada lugar. Nosotros no estamos en contra de la recategorización, pero creo que primero deberían de tratar de acentuar lo que ya tienen instalado en los territorios. Primero deberían de fortalecer, si van a tener un CAP, pero que sea un CAP de verdad. Si van a tener un CAIMI, pero que sea un CAIMI de verdad. ¿Por qué le digo que sea un CAIMI de verdad? Porque usted va a un CAIMI, pero sigue siendo un centro de salud. Porque no hay médico, porque no hay enfermeras profesionales. O sea, tiene el nombre, pero no tiene, digamos, todo lo que necesita para que funcione como un centro de atención materno-infantil. Pero lo mismo pasa en los hospitales. Se sigue teniendo en los hospitales, por ejemplo, el de Huehue sigue siendo el mismo hospital de hace 25 años. Con la misma atención, con la misma infraestructura, con la misma situación, con la gente sigue yendo a sacar sus exámenes fuera porque no hay equipo de imágenes para hacerlo ahí. Incluso en su momento ese hospital lo usaron como una caja chica. Todos los años, si usted revisa del 2012, 2013 para atrás,
todos los años le invertían plata para el tema de la impermeabilización de la terraza. Y todos los años igual se sigue filtrando el agua. Llegó el descaro del Partido Patriota en su momento, incluso de decir que tenían un proyecto de 10 millones para el tema de la losa del hospital. Supuestamente se gastaron esa plata, pero cuando usted va a ver ahí, se sigue filtrando el agua. Se sigue entrando el agua. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que sí queremos, licenciada Wendy, en su calidad de directora de recursos humanos, pero no es solo su responsabilidad, aquí hay responsabilidad del viceministro Oshón y de los otros 2 viceministros para que esto realmente funcione. Aquí la idea es que sea una mesa de trabajo, más allá de cualquier cuestión, porque creo que sí es importante garantizarle a los salubristas el tema de ese derecho de incorporación. Entonces necesito que me mande toda esa base para poder tener ahí claridad, y también necesito que me mande una circular a todos los de las unidades ejecutoras para que me mande qué cantidad de gente fue contratada durante el 2025 y que se lo desglosen por administrativos y por asistenciales, para que entonces de esa forma se pueda tener claridad de qué realmente está pasando en el Ministerio de Salud. Y bueno, esto ya lo llevamos nosotros a la Corte. La Corte por alguna razón no dio, no dio el amparo provisional, porque en ese momento pues ustedes cumplieron con el tema del aumento o el bono de los 1.200, y por eso el amparo quedó ahí, digamos, parqueado, este amparo que habíamos presentado por la implementación del 140. Y adicional, ustedes informaron que estaban incorporando a partir de estas 3.000 y pico de plazas que estaban ahí en esto. El que quedó pendiente fue el tema de la reclasificación, que creo que se quedó en un tema de términos. Nosotros hablamos de reclasificación, UNSEC habla de reasignación, y el decreto habla de reclasificación también. O sea, era como el término, la Corte no indica si sí o no, sino que ellos dicen es el término el que provoca el tema del dique para que todo el proceso continúe. ¿Ustedes qué han valorado con este tema de la reasignación? Llamémosla, que así es el término correcto. ¿Van a continuar con algún proceso de reasignación? ¿O sigue amarrado esto al MOF? ¿O cómo va a ser? De hecho va vinculado con el manual, porque ahí van a poner ellos qué puestos necesitan. Entonces ya los 011 que nosotros tengamos podemos ver a qué categoría ellos pueden optar para ser reasignados. Okay. Y en este caso los MOF, me dice que solo 2 están. Sí. Ajá. ¿De cuántas unidades ejecutoras? ¿Cuántos MOF tendríamos que tener a nivel nacional? Entre todas las unidades y todos son aproximadamente entre 115 y 119. ¿Y qué pasa que solo han avanzado en 2? Lo que pasa es que van muchas correcciones, o sea, se lleva la bitácora de que van, vienen, esas cuestiones por términos, cuestiones de redacción, cuestiones de fondo. Pero no hay equipos en las unidades que lo puedan hacer, ¿no? En las unidades ejecutoras pasa algo, que los mismos equipos de recursos humanos son los que contratan, los que pagan, los que trasladan, o sea, hacen todo el trabajo. Entonces al final el manual no ha sido priorizado porque hay otra dinámica. Por ejemplo, todo lo del traslado les implicó convocatorias, expedientes, ahorita contratos, ya vienen facturas, nóminas, o sea, son equipos pequeños que no se dan abasto en algún momento, o no hay personas especializadas solo para ver los manuales. Ya. Entonces es personal técnico que muchas veces pues requiere un acompañamiento, mandan primeras versiones, hacen observaciones y vienen los documentos. Pero sí se les está dando seguimiento, tanto DIPLADI como recursos tienen analistas asignados para el seguimiento, para que esto pueda ya pasar pulido cuando vaya a jurídico. Ok. Entonces ahorita todo dependemos de los famosos MOF. Hemos avanzado bastante de un año para acá, o sea, sí hay una estructura más clara, pero como les repito, el mismo equipo es el que se pone en una cosa y en otra en las unidades ejecutoras. Entonces ahorita entre diciembre y enero sí hubo como más lentitud por la presa de contratos. Mándeme también ahí, porfa, qué nivel de avance llevan cada uno de los MOF, okay, para tratar de darle seguimiento a los que van más avanzados y a los que menos van avanzados también. Porque si no, va a tener el gobierno y todavía no han tenido los famosos MOF. Entiendo que no es tu responsabilidad toda de ahí con ustedes, pues, pero para encontrarle una salida, es que mire, o sea, si no, pues vamos a encontrar salidas
a esto se va a volver un problema. Yo sé que hay ya, entre la desesperación, hay varios salubristas que incluso ya iniciaron demandas en contra del Ministerio de Salud por el tema de la le llama reclasificación, porque muchos ya se profesionalizaron. O sea, eso es bueno. Al final mucha gente ya antes entró como auxiliar de enfermería. Es un tema importante, porque el ministerio no tiene chance como de hacer tantos puestos de jefatura. O sea, la necesidad no implica necesariamente que todos los podemos poner en puestos de jefatura. Esa es una de las razones porque muchas personas no aplicaron a las convocatorias, porque no había tanto puesto profesional. Entonces sí es importante tener en cuenta que los puestos que se van a crear es por la necesidad institucional en ese caso. O sea, hay gente que de una vez apunta a puestos altos, por ejemplo el profesional 3 que implica una jefatura, pero no se pueden tener 10 jefes de enfermería. O sea, sí tendrán que estar claros que en algún momento van a poder optar un puesto profesional, pero no todos van a podrán entrar a competir, pero van a salir seleccionados solo los puestos que sean necesarios para las jefaturas. No, pero mira, aparte de ahí, pues ya se ve si hay un bono profesional o algo que incentive, digamos, el tema y que valore el tema de la profesionalización en salud, sobre todo en lugares como que han sido abandonados históricamente y que el acceso a educación ha sido bastante complicado. Hay gente que ha tenido que salir de la zona reina, por ejemplo, a profesionalizarse a Quiché o en algunos casos hasta Shela, pues. O sea, es esa parte de valorar también la cuestión de profesionalización. Quizás no todo es jefatura, pero puede haber otros incentivos que pueden discutirse para finalmente. Lo entendemos y lo valoramos. Por ejemplo, siempre ponemos el caso de los psicólogos y trabajadores sociales que llevan algunos más de 10 años graduados hasta fungiendo como profesionales con puestos operativos. O sea, nosotros sí entendemos esa parte de valorar la profesionalización, pero también hay factores que, por ejemplo, la escala no la normamos nosotros. O sea, está normada en el plan anual de salarios. Eso es la base, esa nosotros no la podemos modificar, y luego está amarrada a la parte presupuestaria. Sí, pero es que también pasa por el tema de la creación de los puestos líder. Mira, por ejemplo, en el Centro de Salud de Xicuyup, Sorolá, ahí tienen psicólogos y tienen trabajadores sociales. El clavo es que no les crearon en la plaza tampoco, para hacer 011. O sea, ahí ya están contratados, ya ahorita son contratistas, pero a la hora de hacer todo el tema de la incorporación, se les olvidó crearles los puestos a las compañeras allá. Y ellas ya tienen más de 10 años de estar ahí en el centro de salud. Entonces también, digamos, y por eso sigo insistiendo en que la creación de puestos sí debe de ir ya y tomar en cuenta todo esto que está ahí. Porque como le digo, aquí en el centro, eso es solo como ejemplo, en el centro de salud de Xicuyup hay trabajadoras sociales, hay psicólogas, pero no les crearon los puestos. Entonces siguen siendo contratistas y el tema es que ahí ni siquiera pueden participar en convocatoria, es que los puestos no fueron creados. Entonces, creemos que los equipos administrativos somos los más interesados en salir de la parte manuales, porque además nosotros también somos sujetos a fiscalización, entonces nosotros también tenemos que completar esa parte por asuntos de auditoría, de contraloría. Entonces sí tenemos mesas de trabajo con dictado y jurídico para darle seguimiento a toda esta parte de los manuales. Mándeme esa parte de todos los MOPI. Yo voy a citar ya a los directores tanto de IPLADI, de jurídico, como los otros, incluyendo a los directores de cada unidad ejecutora, para ver qué es lo que está pasando, que por qué no se avanza, digamos, en este sentido, porque si no, no vamos a avanzar. El tema es de que al Estado le va a salir carísimo el capricho de alguien a nivel de alguna unidad, porque yo sé que ya hay demandas de parte de alguna gente para el tema de la reclasificación. Entiendo que ya hay ahí, y es porque lo he visto en las redes sociales, no porque tenga alguna cuestión ahí, pero entiendo que ya hay esa parte también, y es importante que finalmente eso se pueda resolver. Entonces, y el último aspecto para ir cerrando, compañeros y compañeras, el tema de la nivelación salarial de los famosos 5,000 quetzales. Entiendo que hay varios lugares donde ya el salario bajo, el salario mínimo, digamos, en algunos lados es 5,000. Ya de ahí ya va para arriba. Pero hay algunas otras unidades ejecutoras que siguen manteniendo salarios de 4,200, otras incluso menos del salario mínimo vigente no agrícola.
Alguna gente sigue ganando 3.400 en algunas unidades ejecutoras. No sé si es porque efectivamente no hay recursos, si es parte de lo que le voy a pedir ahorita al de Ramos, o es un tema de capricho de la unidad ejecutora el no nivelar el tema salarial. Por ejemplo, en Toto, y me puede decir usted si le quitaron o le dejaron el mismo presupuesto a Totonicapán o le incrementaron, pero por ejemplo el de Ladriz de Toto solo está contratando gente por 3.400 y contratos de 6 meses. Y la razón del por qué está haciendo eso es lo que indica es que el Ministerio de Salud le quitó recursos o que no tiene el presupuesto para poder contratarlos anualmente y tampoco tiene el presupuesto para nivelarlos. Entonces, licenciado Ramos, ¿es así o no? No, que se les haya asignado menos presupuesto para la formulación, no se les dio a las unidades las circulares que salen de parte de la AF y del Viceministerio Administrativo, dicen que ellos deben de garantizar el personal vigente a la fecha de la formulación. Entonces no se les da menos presupuesto del que ellos, porque sí podría averiguar y mantener la información es porque es el caso de Totonicapán, porque no es que se les dé menos presupuesto. ¿Ellos mantienen el mismo presupuesto del año anterior? Para este año sí, por la no aprobación de presupuesto sí siguen con el mismo presupuesto. Bueno, para eso este implica que tiene el presupuesto para contratar anualmente a esta gente que ya está contratada desde el año pasado. Sí, ya No tendría por qué acortar los... no deberían de haber aportado. Ok. Y yo le pregunto porque así voy a citar al director de la... o voy a pasar ahí, creo que está la otra semana por ahí cerca, entonces voy a pasar a ver a Ladriz qué es lo que está pasando, pues, porque el tema es de que y por eso les digo, vean que estas situaciones sirven hasta para que ustedes se den cuenta de cómo manejan la situación a nivel de territorio. Porque a los trabajadores allá le están diciendo que es culpa del ministerio. Y el ministerio es el que está cortando presupuesto. Y por eso no pueden contratar anualmente y tampoco se puede hacer la nivelación. Yo lo que le voy a pedir, Lick, es que me pueda mandar el informe también, qué cantidad de presupuesto. Mándeme qué presupuesto tenían en el 2025 las diferentes unidades ejecutoras y cuál sería el presupuesto con el que iniciarían este año, o iniciaron este año, mejor dicho, para que podamos hacer aquí la comparativa y tener los datos para cuando le digan a la gente que los están contratando porque tienen menos presupuesto, aquí podemos aclararles que no es así. Porque si no... Y en el caso, licenciado Wendy, ¿cuántas unidades ejecutoras tienen todavía contratada gente con menos de 5,000 quetzales? No tengo el dato exacto, pero sí son varias. Sí son varias. ¿Y cuál es pues, la razón del por qué no nivelar? algunos no lo dejaron en plan de proyecto. ¿Y eso pasa la autorización por quién? ¿Por el vice o por ustedes o por el ministerio o por decisión propia de cada unidad ejecutora? No, cada unidad ejecutora es quien propone las necesidades. Hubo Y varias dentro de unidades eso, que ¿no? lograron, sí. Sí, no, yo sé que hay varias. Sí. Creo que en hospitales es menos ese problema de menos de 5,000, porque ellos lo han nivelado, algunos hasta más han dado, pero es parte de ese tipo de situaciones de poder ir aumentando en función de... Porque, por ejemplo, aquí me hablaban del hospital de Huehue. El hospital de Huehue tiene trabajadores con 3.500 hoy por hoy. Sí, sí. Y Cobán también tiene gente con menos de 3.500. Hablando de hospitales. Ya hablando de DRIS, bueno, la de Escuintla creo que está así. La de Escuintla, la de Toto. Y tengo como 4 más de las que yo sé y la gente nos ha hablado de que deben de nivelarse. Entonces le quiero pedir que me mande también ese reporte de qué unidades ejecutoras tienen personal contratado por menos de 5,000 para también instalar una mesa para que esto finalmente, pues si nivelen por un tema de igualdad y justicia social, pues todos deberían de ganar lo mismo en todas las unidades ejecutoras, pues, o sea, el personal por contrato, los contratistas son los que no tienen ningún beneficio, digamos, ni bonos, ni nada de esto, y todavía con el tema de que a los que más les cae la Contraloría son a ellos, en muchos de los casos, y que en su momento pues la Contraloría incluso estaba hablando de no dar vacaciones, que en el contrato sí está pues establecido que no deben de gozar de vacaciones, no se pueden enfermar,
no se pueden casar, no se puede hacer nada porque no tienen, digamos, derecho básicamente a ningún día de permiso o de vacaciones. Ese tipo de cosas son las que hay que romper, y eso se rompe teniendo mayor temas de plazas. Entonces, ese informe para el día jueves, por favor, licenciada Wendy y licenciado Ramos. Ya en el caso del doctor Vega, pues ese es para el día viernes, porque tiene que ver usted con las otras direcciones, y a partir de ahí pues ya lo citaremos ya tanto al viceministro Sean para que finalmente pues asuma parte de la responsabilidad que le toca en esta parte, que es administrativa financiera, para ver el tema de la nivelación de la gente a 5,000, y el otro tema es la incorporación, que creo que es importante con el tema de la creación de puestos, que creo que hoy por hoy es lo que debería empezarse a hacer ya, porque ONSEC no es fácil también que cree un puesto, o sea, y aquí es como, y es un trabajo bastante arduo el tema de creación de puestos. Muchos creen que es fácil, pero lleva un tiempo. Nosotros, yo porque he estado viendo temas de educación, sabemos que son 3, 6, 7 meses muchas veces. Si se realiza, y pues al final es mejor hacer el esfuerzo por un paquete de varias plazas a tener que hacer un esfuerzo por 100, 200, cuando se debería sacarse bastantes, para que al final de cuentas es el mismo trabajo para crear una como para crear 1,000. O sea, al final del día creo que es importante eso, y por eso también hemos hablado con la gente, porque algunos han dicho, ¿por qué no crean 021 o 022? Y yo les digo, miren, es el mismo chance, al final para crear un 021 es lo mismo que hay que hacer para llenar un 011. Entonces, creo que al final del día muchos lo piensan por el tema de los roles de turno que tienen. Pero la idea es darle la calidad de personal permanente, entonces la opción sería 011. Sí, exacto. Sí. Y alguna gente en la desesperación va, licenciada, que... Pero luego nos pasa que entonces, por ejemplo, hay otros renglones donde no quieren aplicar a renglón permanente. Sí. Entonces, es mejor. Sí, es que es como va en función de las necesidades y el tema de los... Y aquí entra en juego, el doctor me va a entender muy bien esa parte, que entra en juego el tema salarial, porque muchos médicos se la piensan por eso, por la parte salarial y el nivel de responsabilidad que tiene, digamos, este tema. No sé si para alguien es atractivo, pero por ejemplo un médico especialista está ganando mucho menos, tanto en el Ministerio de Salud como en el ICS ganan 12,000, 13,000, digamos, a nivel de ginecólogos, pediatras, cirujanos incluso ganan esa cantidad. Entonces muchos mejor van, algunos turnan con ustedes, pero también turnan en el ICS para tratar de completar, digamos, y algunos turnan en ICS Salud y todavía tienen clínica propia, o algunos van ICS Salud y hospital privado, porque también hemos encontrado los compañeros, tanto a médicos, pero también hemos encontrado a los terapistas respiratorios que también hacen eso. Van al Ministerio de Salud, van al ICS, y si les queda chance van a un hospital privado o lo hacen por cuenta propia. O sea, pero creo que en función de que los salarios también sean atractivos, al final de que hayan condiciones mínimas y dignas, van a hacer de que la salud mejore, pues. O sea, creo que esa parte es dar dignidad para todos, tanto a la gente que está trabajando como para el usuario. Creo que es importante, y eso pasa por tener condiciones mínimas dentro de los puestos, centros de salud y en los hospitales. Y solo para cerrar, licenciado Ramos, cuénteme, ¿cuánto dejó de ejecutar el Ministerio de Salud el año anterior? Para cerrar. 1.179 millones. ¿Y estos eran de funcionamiento o de inversión? Hay varios, hay de funcionamiento y de inversión. Pero son 1.179 millones dejó de ejecutar. Así hay recursos. Es que hay varios destinos específicos, entonces... Pero es que lo que sucede es que es a eso a lo que nos referimos. Por ejemplo, ¿cuánto pudo haber costado el hospital de Amatitlán? O sea, hubo recursos para eso. ¿Cuánto pudo haber costado el centro de salud de Amatitlán? Había recursos para eso. ¿Cuánto puede costar levantar el centro de salud de San Rafael? Si ya llevamos, el mismo ministro fue allá a ver que ya 2 patadas y el muro perimetral se cae.
donde no hay ni siquiera Razor. El mismo Razor de hace 10 años es el que medio está sosteniendo la seguridad del centro de salud, o sea, a eso me refiero, digamos. Estos 1.175 no necesariamente tuvieron que haber sido quizás para el tema de prestaciones ni contratación personal, pero hay una serie de necesidades. El centro de salud de Chantla, por ejemplo, ¿cuánto pudo haber costado? Si ahí se les murió una paciente, dio a luz una paciente ahí en La Palangana, un pick-up, afuera del centro de salud. Y lamentablemente la niña falleció 3 días después en el hospital de ahí del lugar. O sea, a eso me refiero cuando decimos que hay recursos para algunas cosas, pero que se dejan de hacer también esas cosas. Pero puede ser por falta de gestión de los directores y directoras de las unidades ejecutoras. Pero es parte de lo que vamos a darle seguimiento aquí. Entonces mándenme esos informes y así a partir de ahí también los volveremos a citar. Entonces agradecerles y doy por cerrada esta situación.